3 meses en la escuela del Espíritu, 8ª semana, 6º día. Lea Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17, y dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo propio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Veamos. Corinto era una ciudad floreciente, capital de la provincia de Acaya, puesto que su riqueza se debía sobre todo a su posición privilegiada como centro de comercio y transporte. A ella acudían viajeros, comerciantes, marineros y toda otra clase de personas de las más diversas culturas. Por largo tiempo, Corinto había sido famosa por su vida licenciosa y desordenada, a tal punto que cuando en cualquier otro lugar alguien llevaba una vida inmoral, se decía que estaba corintizado. Un elemento que se destaca en el resto del pasaje es que el autor hace la referencia a acontecimientos históricos y políticos que no son conocidos por otros escritos fuera del Nuevo Testamento. Tal es el caso del edicto de Claudio expulsando a los judíos de Roma y del procónsul de Acaya, Galión. Juzguemos. Ya hemos dicho que el libro que estudiamos, más bien que Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu, pues el tema del libro no es lo que hicieron los apóstoles, sino lo que el Espíritu hace. Repetidamente hemos visto la actividad del Espíritu en la comunidad de creyentes o en la obra de Pablo y sus acompañantes. En este pasaje vemos otra dimensión de esta actividad que es de gran importancia para nuestra obediencia en el día de hoy. El Espíritu actúa también en la historia, a veces de forma tan misteriosa que ni siquiera sospechamos esa acción. En este pasaje hay 2 ejemplos de lo que decimos. El primero es el edicto de Claudio, echando a los judíos o algunos de ellos de Roma. Es por razón de ese edicto que Priscila y Aquila están en Corinto, cuando Pablo llega a esa ciudad.
Toda la obra de esta pareja, primero en Corinto y después en Éfeso, es el resultado de aquel edicto por parte de un emperador pagano. El segundo ejemplo es el del juicio ante Galión. Galión no pretendía proteger a Pablo. Lo que sentía era más bien desprecio tanto hacia Pablo como hacia lo que le acusaban. Empero ese mismo desprecio por parte de un personaje poderoso les da espacio a Pablo y a los demás creyentes para llevar a cabo su obra. ¿Qué importancia tiene todo esto para nosotros hoy? Mucha. A veces pensamos que el Espíritu de Dios está activo únicamente en la iglesia, donde le vemos manifestarse de diversos modos. Empero pensar que el Espíritu actúa solo en la iglesia es limitar el poder y la obra del Espíritu. Antes que Pablo llegara a Corinto, ya el Espíritu de Dios había preparado el campo, llevando allá a Priscila y Aquila. Dios actúa no solo en la historia de la iglesia y en las vidas de los creyentes, sino también en la historia del mundo y hasta en las vidas de los más incrédulos. Actuemos. Hágase el propósito de prestarles más atención a las noticias que aparecen en la prensa, la radio y la televisión. Al leerlas o escucharlas, considere la posibilidad de que el Espíritu de Dios esté actuando en esos acontecimientos. Piense en algún acontecimiento de hace unos años que ahora usted puede ver como acción de Dios. Anote sus reflexiones.